Ahora, los que están a distancia escuchan. Estaba apagado, sí. ¿Se escucha? Oh, a ver, silencio. Hola, hola. Pero los que están a distancia creo que escuchan. Los que están a ver. Sí, bueno. Los que están a distancia escuchan, que sería lo más, porque acá no hace falta el micrófono. Y ahí debería estar puesto el PowerPoint en la pantalla. Estuvieron viendo externalidades con Laura en equilibrio parcial. Bueno, los que están a distancia ahí tienen en pantalla, ¿se ve? Está. Bueno, la charla de la otra vez con la gente de la empresa les resultó de utilidad. ¿Ah? ¿Les gustó? Porque ellos me pidieron tener esa participación a partir de una secretaría de acá. Al principio era como, bueno, no me parecía porque presentaba la empresa, pero después la charla sobre la política de precios sí me parece relevante, porque tiene que ver con la práctica de cómo fijan precios las empresas, ¿no? Y las estrategias. Yo vi que ustedes también lo trataron de llevar para el lado de, bueno, cuando la empresa tiene más o menos poder de mercado, cómo se toman decisiones. Así que creo que al final sirvió. Hola, buenas tardes. Entonces ahora retomamos el programa, equilibrio general de externalidades. Entra en el parcial. En el parcial entran 4 capítulos. Las fechas ya los tienen, ¿no? Sí. Es después de la semana de las jornadas de finanzas públicas. Entra capítulo 1 a 4. Esto es capítulo 3. Deben estar faltando hoy es miércoles. Mañana y quizás una clase más del capítulo 3 y después ya es capítulo 4. Recuerden, 18, 19 y 20 de septiembre, jornada de finanzas públicas. Todos tienen que venir, porque en vez de clases esa semana, tienen que venir los paneles. Miércoles a la tarde, jueves a la tarde. Más o menos el horario de clase, 18 horas aproximadamente. Después les voy a dar el programa. Y si pueden venir también a todos los que quieran, por supuesto, a los otros paneles, no solo los de la tarde. El miércoles a las 11 horas aproximadamente está la inauguración con una charla que les debería interesar, porque es como el macroeconomista en este momento, uno de los que más relevantes, que es Ricardo Arriazu. ¿Lo ubican? Está bueno venir a escucharlo porque hoy por hoy es uno de los más renombrados. Él tiene una visión más bien favorable al gobierno, no al gobierno, sino a la política económica. Otros no tanto. Entonces está bueno escuchar a esa posición de un economista muy bueno, ¿no? Yo estuve con él el jueves pasado en Mendoza, fui a dar una charla allá en la Universidad de Cuyo. En un panel estaba él y yo me dediqué a la parte fiscal. PowerPoint, que después se los podría pasar en algún momento que tenga tiempo, porque tiene mucha data interesante de las finanzas públicas nacionales y provinciales. No hoy, porque quiero avanzar con temas del parcial. Y él habló de la macro, supongo que puede ser más o menos parecido a lo que traiga para acá. Arriazu se ha informado y ha aprendido mucho el sector energético. Así que es un economista que tiene muy, muy fino los números de la energía, de las inversiones, de qué gasoductos se están haciendo, de cuánto se puede llegar a exportar de gas, de petróleo, cómo eso incide en la balanza comercial. Y como ese es un tema muy importante hoy en día, es como que estamos yendo a una nueva economía argentina donde va a pesar mucho más la energía que antes. Es lo que puede aportar ahí, es mucho.
Entonces, miércoles tipo 11 de la mañana, mínimo, que estén. Miércoles 11 de la mañana con Arriazu, acá en la facultad. Miércoles a la tarde, tipo 18 horas, y jueves a la tarde, tipo 18 horas, después le daremos los horarios exactos. Las de la tarde directamente son a cambio de las clases, porque esa semana yo tendría que dar clases. No damos clases para que vayan a las conferencias. Así que vamos a tomar asistencia. Bueno, es la oportunidad que ustedes tienen de escuchar a gente que se dedique a estas cosas y aprender. Después también está la presentación de papers, el que quiera dedicarle más tiempo durante todo el miércoles de la tarde, jueves de la mañana y de la tarde. Además de los paneles, hay gente que presenta trabajo de investigación. Ahí está bueno para que vengan a escuchar los trabajos de investigación, cómo se presentan. Primero lo presenta el autor del trabajo, después alguien le hace un comentario, el público opina o hace preguntas. Algunos de ustedes se dedicarán a eso en el futuro y es bueno ir viendo cómo funciona. De paso, me estaba olvidando que siempre tratamos de que en este curso o el de política fiscal, si hay voluntarios para colaborar en esos 2 días o 3, que se anoten, pueden mandarme email a mí. Usted tiene mi email, creo, ¿no? ¿Todos? Es marcapelo, marcapelo, marcapelo@gmail.com. Gmail.com. No Hotmail. Ese es otro marcapelo medio chanta, que alguna vez me trajo problemas porque algunos alumnos le escribieron en vez de Gmail a Hotmail y hubo problemas. Se hizo pasar por mí. Es una persona de Buenos Aires. Y me generó problemas. Si eso ya que estaba, le escribieron, contestó, vamos a tomar un café. Sí. Generó problemas porque después le preguntaron. Es como que invitó a tomar café a una o más alumnas. Yo supe de 2. Entonces, Gmail. marcapelo@gmail. Bueno, estaba por decir, el mail era para que los que quieran colaborar se anoten. ¿Qué tendrían que hacer? Por ejemplo, a veces les encargamos que en la presentación de los papers estén 1 o 2 alumnos por sala, por aula. Son estas aulas, justamente. Y ayuden en cosas que pueden surgir. A veces coordinan, se le toman el tiempo al que expone, ¿cierto? Y ordenan un poco, después darle la palabra al que hace preguntas. Suelen colaborar también en las cuestiones más de las PC, ¿cierto? Que esté todo en orden, que estén cargadas las presentaciones. Cosas muy útiles para un congreso. De paso, escuchan las presentaciones. Y el viernes hay una salida a Jesús María, que los chicos, o sea, los alumnos que ayudan, pueden ir si quieren. Vamos en bus a Jesús María y ahí vamos a visitar la estancia jesuítica y la posta de Sinzacate. Hay una charla ahí, pero más de política que de economía, que es de Marcos Novaro, que suele opinar siempre en TN, un politólogo. Y hay una picada, ¿cierto? Seguramente hay Jesús María, habrá sala, amén, esas cosas. Entonces, ese día no es tanto para trabajo de ustedes, sino ya más para ir a escuchar y darse una vuelta por una salida cultural. Bueno, quienes quieran colaborar, me escriben al Gmail y yo se los paso a otra persona que después los va a convocar para coordinar para esos 2 días, de 2 o día y medio de colaboración. En externalidades es otra falla de mercado. Recuerdan que estamos en la falla de mercado y la acción estatal correctiva. Ahora habrán visto qué son las externalidades, que pueden ser positivas o negativas, y que pueden ser en la producción o en el consumo. Ver cuál es el problema, ejemplos, conocer el gráfico de equilibrio parcial. Siempre que hay externalidades va a aparecer, además de la curva de oferta y demanda, una tercera recta o curva que capta la externalidad. Y cómo se suele solucionar la externalidad. Y ahí hay 2 temas. A veces los privados solucionan las externalidades negociando entre sí, ¿cierto? Y no hace falta acción estatal.
y otras veces hace falta la acción estatal. ¿Cuándo suele haber solución de los privados? Cuando hay pocos implicados que pueden negociar y ponerse de acuerdo a bajo costo. Es lo que decía Ronald Coase, que ganó un Nobel, de que cuando hay externalidades, pero son pocos los implicados y por ende hay bajo costo de negociación, él le llamaba costo de transacción, se puede encontrar una solución que es óptima desde el punto de vista económico, o sea, es Pareto óptima. Supongamos, una externalidad positiva en la producción es cuando un apicultor con sus abejas le ayuda a producir más a los vecinos. ¿Producir más de qué? De flores o frutas a los vecinos. O sea, las abejas del apicultor polinizan las plantas y árboles de los vecinos, los frutales, los florales, y por ende va a haber más producción de flores, frutas y otros similares en los alrededores de donde están las abejas que si no estuvieran las abejas. O sea, que las abejas le provocan una externalidad positiva a los vecinos y ese vecino va a ganar más plata gracias a las abejas, aunque las abejas son del apicultor. Una externalidad positiva. Hay alguien que gana más y el que provoca la externalidad no gana nada, que es el apicultor. Ahora, esa es un tipo de externalidad que muchas veces se puede solucionar entre privados. Hay una solución sería, por ejemplo, que el apicultor le diga al vecino que tiene frutales, mirá, dado que mis abejas ayudan a que vos produzcas más, mejoran la productividad, producís más frutas, dame parte de tus ganancias o cubrime alguno de los costos que tengo como apicultor, porque vamos a ganar ambos. Mientras más abejas, más ganan ambos. También puede ser que uno le compre al otro la actividad, o sea, la propiedad. Esa es una solución a la externalidad. Supongamos que el apicultor le compra el campo al vecino que tiene frutales, o el dueño de los frutales le compra la empresa al apicultor. Y por ende hay un solo propietario de las dos actividades, porque ahí no hay más externalidades, se solucionó el problema. ¿Cómo, perdón? ¿Quién está hablando? Exacto. Como ahora hay un solo dueño de las dos actividades, este dueño se da cuenta perfectamente que si pone más abejas en la apicultura también va a producir más frutas y como él se apropia de los dos beneficios, va a tener la mezcla óptima de las dos actividades. Genera smog que contamina el aire en la ciudad de Córdoba o en muchas ciudades grandes. Ahí no hay solución posible entre privados, porque ¿cómo van a negociar entre privados para que haya menos externalidad negativa en ese caso? Imposible. Hay miles de implicados, no hay forma de ponerse de acuerdo, ¿no? Ahí se va a requerir acción estatal. Acción estatal correctiva. Bueno, han visto eso en equilibrio parcial, gráfico de oferta-demanda o realidad de costo marginal, beneficio marginal. La tercera curva que generalmente capta la externalidad, cómo se mide la pérdida de bienestar, cómo se soluciona la externalidad que puede ser con medidas de control o de mercado. Medidas de control podrían ser, por ejemplo, prohibir alguna producción de un bien que genera una contaminación muy grave, entonces directamente se prohíbe la actividad. Esa es una medida de control. O obligarla a la actividad a usar algún tipo de filtro o dispositivo que disminuya o elimine la contaminación. Esa es de control. Y una medida de mercado, en ese caso, podría ser aplicar un impuesto sobre la producción del que contamina, de manera que mientras más produzca, pague impuesto. De esa manera el impuesto desincentiva la producción y también por ende va a haber menos contaminación. O sea, el impuesto se lo va a tratar de graduar para que baje la producción del bien y por ende la contaminación que genera.
O sea que soluciones de mercado son las que se dan a través del sistema de precios, típicamente impuestos o subsidios. Impuestos en las externalidades negativas y subsidios en las externalidades positivas. Otras soluciones de mercado que no son impuestos o subsidios son a veces generar mercados para negociar derechos, como se usa mucho en la contaminación, crear un mercado para la contaminación, como los bonos de carbono. Vieron que no está muy usado en Argentina, pero si por ejemplo alguien es propietario de un bosque y que ese bosque ayuda a quitar carbono de la atmósfera, retiene carbono, eso se puede vender, ese beneficio, a empresas que, como contaminan y generan emisión de carbono, tienen sobre todo en Europa, están obligados a emitir menos y tienen dos formas: o emiten menos o, ¿qué hacen? Le compran bonos a otros, como a los propietarios de los bosques, para que esos bosques se mantengan. Entonces es una forma indirecta de disminuir la cantidad de emisiones. Bueno, eso es crear un mercado para derechos de contaminación. ¿Puede ser que haya un sistema similar entre países? De que el país tenga como una cantidad de emisión que se pueda comprar eso, digamos, en un país también. No, o sea, hay pactos o acuerdos como en su momento el de Kioto, el de París, que son para reducir las emisiones. Ahí van todos los presidentes y se ponen de acuerdo en emitir menos, ¿cierto? Que China había comprado y que había pagado derechos a emitir más o algo así. Claro, pero no ocurre. Por ejemplo, Argentina no participa, nunca vendió ni compró derechos. Puede ser que algún país haya ocurrido, pero normalmente esos acuerdos son difíciles de controlar y muchos no lo cumplen, ¿no? Pero en el futuro sí sería bueno que eso ocurriera y que, por ejemplo, si se quiere que Brasil no siga deforestando el Amazonas, se le pague a Brasil, ¿cierto? Lo mismo Argentina, que tiene bastante bosque Argentina, de que si los países que ya deforestaron antes o que no tienen bosques porque nunca tuvieron, o generalmente han tenido y deforestaron, lo mismo que la pampa húmeda, antes era bosque, lo que pasa es que se lo sacó el bosque para la producción agropecuaria, que los que deforestaron antes compensen a los actuales propietarios de bosques, eso es lo lógico, ¿cierto? Y a nivel de países también, de que haya una compensación. Ahí entraría un poco el sistema que decís vos, ¿cierto? Pero yo no veo que esté eso ya instrumentado y funcionando así, pero que debería ser así. Entonces, no queremos que Brasil siga deforestando, bueno, habría que pagarle a Brasil para mantener los bosques. Sino porque ellos dejarían de producir más soja, maíz, para cuidar el ambiente de todo el mundo. Hay una externalidad. Eso sería un mal público global. Deforestar es un mal público global, porque deforestar no solo le causa problemas a ese país, sino a todo el mundo. Pero la solución es alguna cooperación a nivel mundial, porque si no, nadie lo quiere solucionar individualmente. ¿Por qué un agricultor dueño de bosques en Brasil va a dejar de deforestar? Él de perder, de ganar dinero para beneficiar a todo el mundo y no solo a él mismo. Lo mismo como Brasil como país. Entonces, con el tiempo se supone que ahí debería haber compensaciones. Países ricos y que no tienen más bosques, que compensen a los que mantienen el bosque, si no quieren que sigan deforestando. Supongo que así se va a terminar con ese tema, o sea, que va a terminar con ese tipo de solución. Los bonos de carbono apuntan a eso, ¿no? Lo que en Argentina no se están usando mucho. Cada vez se habla más del tema, pero no están muy entendidos. Porque ahí tiene que haber mediciones certificadas de quiénes emiten carbono y quiénes retienen carbono. O sea, supongamos alguien que tiene un bosque, propietario de un bosque. Para poder vender bonos de carbono tendría que certificar cuánto carbono retiene ese bosque. Y eso lo hacen organismos y empresas que han sido aprobadas para llevar a cabo esa tarea. Y en Argentina eso no está muy extendido, ¿no? Pero bueno, eso funciona parecido a lo que vos estás diciendo, nada más que a nivel de sector privado. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las externalidades, pero en equilibrio general. Ya no
parcial. Entonces vamos a ver este ejemplo. A ver, yo me meteré por acá. Vamos a ver un ejemplo donde hay esta situación. Dos bienes, Y1, Y2, dos firmas que producen los bienes, F1, F2, un consumidor que consume los dos bienes. Cuando el bien se consume le vamos a llamar X, X1, X2. O sea, cuando el bien se produce es Y, cuando el bien se consume es X. Y a la dotación inicial de los bienes le vamos a llamar W. O sea que los bienes se pueden llamar W como dotación inicial, X cuando se consumen, Y cuando se producen. Y además bien 1, bien 2, ¿cierto? Firma 1, firma 2. Y vamos a hablar de Y supra I sub J, que es producción de la firma I del bien J. O sea que el supraíndice es para la firma y el subíndice para el tipo de bien. Bueno, las empresas van a tener funciones de producción. Por ejemplo, para producir el bien 1, por la empresa 1, Y11, producción del bien 1, empresa 1, usa solo, es un caso raro de función de producción, usa un insumo, ahí es como que no usarán capital ni trabajo, o sea que solamente toman un insumo y lo transforman en un bien, y toman como insumo al otro bien. O sea que para producir el bien 1 se usa como insumo el bien 2. Y para producir el bien 2 se usa como insumo el bien 1. ¿Está bien? Bueno, por eso dice Y11, producción del bien 1 por la firma 1, es función del insumo Y12, o sea, el bien 2 que está siendo utilizado por la firma 1 como insumo. Y por supuesto, el Y22 lo vamos a definir similarmente. La función de utilidad del consumidor es U, que depende de X1 y X2. Bueno, acá vamos a solucionar en equilibrio general el Pareto óptimo y el equilibrio competitivo. ¿Cierto? Pareto óptimo, ¿qué sería? Un planificador social que sin usar el mercado asigna los recursos para maximizar el bienestar general. Y acá el bienestar general es el de un individuo, porque es son dos individuos idénticos, entonces maximizando a uno, maximizas a todos, que es el consumidor. Y es un planificador social benevolente, que creo que ya les aclaré. Benevolente quiere decir que este planificador social no usa el mercado para asignar recursos, pero benevolente quiere decir que toma decisiones de manera de maximizar el bienestar general. O sea, si bien es como un dictador que toma decisiones por el resto, pero las decisiones las va a tomar para que la sociedad esté lo mejor posible desde el punto de vista del bienestar. O sea, tiene buenos fines, por eso es benevolente. Este planificador va a asignar los recursos de manera de maximizar la utilidad del individuo representativo que consume el bien X1, X2. Y el planificador no usa el mercado, o sea que no hay restricciones presupuestarias, sino que lo único que tiene en cuenta el planificador es que los recursos existentes sean suficientes para la demanda existente. O sea que la demanda no sea mayor a la oferta. Eso se llama restricciones de factibilidad. Restricciones de factibilidad. Son dos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la oferta y la demanda acá? ¿Esto que suma o esto que resta? ¿Qué es oferta y demanda? Está sumando positivo la oferta. Tanto en dotación como en producción. Oferta y demanda, exactamente. ¿Por qué oferta? Porque Y11 es la producción del bien 1 por la firma 1, o sea, la disponibilidad del bien 1. ¿Cuánto hay del bien 1? W1 es la dotación inicial del bien 1. ¿Cuánto hay del bien 1 inicial? X1 es el uso del bien 1 como consumo. Y Y21 es el bien 1 cuando es usado como insumo por la firma 2.
el bien 2 más la dotación inicial tiene que ser igual a lo que se consume del bien y lo que se usa ese bien como insumo para el otro, para producir el otro. Y después también son restricciones del problema del planificador social las funciones de producción, porque es la tecnología, digamos, es lo que define cuánto hay de producción de los dos bienes. Todo se va a solucionar como siempre, maximizando, minimizando. En este caso, como el planificador social quiere maximizar el bienestar del individuo representativo, maximiza la utilidad sujeto a estas 4 restricciones. Armamos un lagrangiano donde primero va la función objetivo, que es la de utilidad, luego 4 multiplicadores de Lagrange, lambda 1, 2, mu1, mu2, y entre corchetes, cada restricción de estas para asegurar que en el resultado se cumplan las 4 restricciones. Bueno, entonces se maximiza esta función por parte del planificador social. Vamos a derivar entonces esa función respecto de x1 de x2, lo que se consume de cada bien, de cuánto se produce el bien 1 y del bien 2, y cuánto del bien 1 y 2 se usan como insumo. Y después hay que derivar, que debe estar en la otra filmina, por los 4 multiplicadores. No. Pero ustedes saben que después hay que derivar el lagrangiano respecto a cada multiplicador para asegurar que se cumpla la restricción. Bueno, la derivada de todo esto respecto de x1, x1 está aquí, entonces acá va a ser la derivada, va a ser la derivada de u parcial respecto de x1, o sea, la utilidad marginal de x1. x1 está aquí, por ende la derivada va a ser lambda 1 por menos 1, menos lambda 1. x1 está, ya no está más en ningún lado. Igualamos a 0. Derivada del L respecto de x1, igualamos a 0. Derivada respecto a x2, similar. Respecto a y11, y11, ¿dónde está? Aquí. La derivada va a ser lambda 1. y11 está acá. ¿Cuál es la derivada? Menos mu1. Y nada más, igualamos a 0. Derivamos respecto a y22 igual. Derivamos respecto a los insumos. y12. y12 está ¿dónde? Acá. La derivada es menos lambda 2. Es y1 arriba. Está acá. La derivada de esto es la derivada de f respecto de y12 por mu1. Y así, igualamos a 0. Y después falta acá, hay que derivar L respecto a cada multiplicador igual a 0. Luego empezamos a sustituir, a mezclar. Sustituimos los multiplicadores, los despejamos, vamos sustituyendo uno en otro. Sustituimos y llegamos finalmente a esto. Después de todas las sustituciones con las ecuaciones anteriores de primer orden. ¿Y esto qué dice? Que la derivada parcial de u respecto de x1 sobre la derivada parcial de u respecto de x2 se tiene que igualar a la derivada de f respecto a y12, la derivada de f2, y igualado a 1 sobre la derivada de f1 respecto a y12. ¿Qué sería esto? Esto es la tasa marginal de sustitución en el consumo, un cociente de utilidades marginales. Tasa marginal de sustitución en el consumo, que se iguala a ¿qué? A tasas marginales de transformación en la producción de los dos bienes. Tasa marginal de transformación en la producción del bien 2 y del bien 1. O sea, la solución típica de la micro, que la pendiente de la curva de indiferencia se iguala con las pendientes en el caso de las curvas de producción. Bueno, esa es la solución del Pareto óptimo. Se tiene que dar eso para que sea un óptimo de Pareto. Bueno, acá estaba eso que le estaba explicando, ¿no? Ahora aparecen las externalidades. Hasta ahí no había externalidades. ¿Qué externalidades vamos a poner en equilibrio general? ¿Por qué acá hay equilibrio general? Porque acá hay dos bienes, dos firmas, un consumidor. No es equilibrio parcial, es toda la economía. ¿Qué externalidades tenemos en cuenta? Las externalidades van a ser sobre el bien, sobre la producción del bien 2. O sea, el tema va a estar en Y22, que es la producción del bien 2, por la firma 2.
¿De qué dependía antes la producción del bien 2? De los insumos utilizados para producir. O sea, de Y12 o 2,1. Y22 depende de los insumos Y21. Pero acá aparecen dos letras más, que son las externalidades. Apareció Y11, que antes no estaba, en la función de producción de Y22 y X1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce más del bien 1, le genera una externalidad al bien 2. Y cuando se consume más del bien 1, también le produce una externalidad al bien 2. No sabemos si negativa o positiva, produce externalidad. O sea que las externalidades se metieron dentro de las funciones de producción. Y eso es importante porque, no sé si ahora les hablo de externalidades pecuniarias y tecnológicas. ¿De acuerdo? Externalidades pecuniarias y tecnológicas. Y las que son fallas de mercado son las tecnológicas. Las externalidades pecuniarias son aquellas en las cuales hay algún cambio en una oferta o demanda en un mercado que afecta a ofertas y demanda en otros mercados. De eso está lleno. Ahí no hay nada que corregir porque el sistema de precios resuelve. Si está cambiando la oferta y la demanda, están cambiando los precios y eso genera las señales de precio y de incentivos necesarias para que el mercado funcione eficientemente. Supongamos que si hay una sequía y hay menos producción de tomates, ¿en qué mercado va a afectar? Ahí va a haber una menor producción de tomates, menos oferta de tomate, va a subir el precio del tomate, porque hay menos oferta. Y eso va a afectar también a otros mercados, por ejemplo, ¿a cuál? Y a los sustitutos y complementos del tomate. ¿Sustitutos cuál pueden ser del tomate? Vamos a decir, un redondo del perita. Y siempre, viste, en un momento aumenta uno. Después. El redondo o el de perita. Bueno. A ver, salgamos del tomate. A ver, ¿qué otro puede ser? Pasa que para algunos lo que es sustituto, para algunos puede ser complemento. ¿Cierto? Por ejemplo, la lechuga para algunos puede ser complemento del tomate y para otros sustituto. Bien, pero supongamos que la lechuga sea complemento. Si se encareció el tomate, ¿qué va a pasar con la demanda de lechuga? Va a bajar la demanda de lechuga. Se tiende a afectar, a bajar el precio de la lechuga. O sea que un cambio en el tomate, al final, en la oferta o la demanda, termina afectando a la lechuga. Es una externalidad en el sentido de que alguien afecta a otro. Pero es pecuniaria, todo lo capta el mercado a través de las ofertas y la demanda y hay cambio de precios y esos cambios de precios generan las señales correctas. Por ejemplo, el hecho que el tomate se encareció porque ahora hay menos oferta por la sequía va a llevar a dos efectos para volver al equilibrio. Primero, que se demande menos tomate porque es más caro y segundo, que como se encareció el tomate, se va a tender a plantar más tomate para aprovechar el precio alto, lo cual debe ser bajar. Y entonces se soluciona el tema con los precios, sí. ¿Cuál? Sí. Sí, porque ahí está el mercado laboral, hay también oferta y demanda de trabajo, y salario y el precio. Suponte si en un mercado hay más demanda de un bien y se pueden pagar mejores salarios en ese sector, eso es una externalidad pero pecuniaria. O sea que no hay nada que el Estado no tiene que intervenir, porque todo el mercado va a cambiar precios y salarios y va a generar señales como para que existan equilibrio y no hay ninguna falla. El problema es cuando hay una externalidad tecnológica, porque hay más que cambios en las ofertas y la demanda, se trata de cambios en las funciones de producción o de utilidad. O sea, cuando la externalidad se mete dentro de la tecnología de la función de producción o dentro de la función de utilidad. Y acá ustedes ven que cambió una función de producción. Directamente, producir el bien 2, ahora tiene acá dos efectos que antes no estaban. Se metió dentro de la función de producción, la externalidad. Si se metiera dentro de la función de utilidad, también sería tecnológica. Y ahí sí hay externalidad como falla de mercado. Bueno.
Si se soluciona ahora el Pareto óptimo con externalidades, o sea, el planificador social benevolente que trata de maximizar la utilidad del individuo representativo, va a plantear el problema, igual que antes, restricciones, maximizar la utilidad sujeto a las 4 restricciones, pero como el planificador piensa en toda la sociedad y tiene en cuenta todos los efectos, va a tener en cuenta los efectos de las externalidades. Entonces, ahora que hay estas 2 externalidades sobre la producción del bien 2, el planificador social las va a tener en cuenta en la solución del problema del planificador. Entonces, miren, planteamos igual que antes, pero ahora la función de producción del bien 2, acá ven, tiene estos 2 que antes no estaban, estos 2 argumentos que antes no estaban. Entonces, cuando resuelvan igual que antes, el planificador social, cuando haya que derivar acá, en esta parte, lo va a tener en cuenta al problema de las externalidades, porque él está pensando mejor solución para toda la sociedad. Entonces, si hay que derivar, la tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos la condición de primer orden respecto de X1, afecta ahí, afecta acá, pero también X1 afecta acá, porque X1 genera una externalidad sobre F2. Entonces, el planificador, cuando toma la decisión de maximización y deriva respecto de X1, tiene en cuenta también que X1 hace subir o bajar la producción del bien 2, porque eso, si es subir o bajar, va a depender después del signo. Ahora lo que sabemos es que hay una externalidad. La tiene en cuenta. Ven que ahí apareció esto que antes no estaba. En la solución anterior, esta parte no estaba. Porque no había externalidad. No había externalidad. Ahora hay externalidad y el planificador la tiene en cuenta en la solución. Lo mismo ahí y lo mismo en donde más aparece. No, ahí y ahí. El resto todo igual. Pero cuando ustedes empiecen a mezclar todo esto por sustitución, como hicieron antes, no va a dar el mismo resultado que antes. Sustituyen. Y van a obtener eso. Esto. A ver si hay algo más. Esto. Fíjense que el Pareto óptimo ahora les da esta expresión. Que yo les diría a ustedes, anotaría, porque no está hecho acá así. Acá directamente distribuyen el denominador acá y acá. ¿Qué les va a quedar acá? Les va a quedar derivada parcial de U respecto a X1 dividido derivada de U respecto a X2 más, y acá ¿qué les va a quedar? Más esto. Porque esto se va a simplificar, ¿cierto? Lo mismo acá, al distribuir va a quedar un poquito más corto. Y fíjense que, por ejemplo, ahí les termina quedando esa, si hacen lo que les decía, le va a quedar derivada parcial de U, derivada parcial de U respecto de X1 sobre lo mismo respecto de X2, les va a quedar esto más derivada de F2 respecto de X1, ¿cierto? Así les va a quedar. Ya no da como antes, porque antes, ¿cómo daba en el problema del planificador social cuando no había externalidad? Daba solamente esto, ¿cierto? En cambio, ahora el planificador social tiene en cuenta el efecto de la externalidad. O sea, cómo X1 afecta la producción del bien 2. Lo tiene en cuenta. Lo mismo de este otro lado, cómo la producción del bien 1 afecta la producción del bien 2. O sea que la solución del Pareto óptimo ya no es igual que la anterior cuando no había externalidad. Entonces la condición de eficiencia cambió. ¿Por qué? Porque ahora hay externalidades y antes no. Cambió. El concepto sigue siendo el mismo, la tasa marginal de sustitución del consumo, pero en este caso social, porque está vista como una solución para toda la sociedad, se iguala a la tasa marginal de transformación en la producción del bien 2 y se iguala a la tasa marginal de transformación en la producción del bien 1, pero evaluada socialmente también, ¿no? Esta es la solución eficiente cuando hay externalidades.
Cuando hay externalidades hay que lograr esto. Ahora vamos a ver que cuando hay externalidades, el mercado nos lleva a esta solución. Ahí va a haber el Pareto óptimo va a dar esto y la solución del mercado va a dar otra cosa. Y ahí está el problema de la externalidad, de que hace caer el bienestar. Cuando no hay solución, cuando no se corrige, hace caer el bienestar. Entonces ahora vamos a resolver el problema, pero como un equilibrio competitivo de mercado, o sea, con el mercado, no con un planificador. Y en el mercado, el equilibrio general se tiene que redactar en base a cuántos participan. ¿Y quiénes participan en esta economía? Un consumidor y dos productores. O sea que en el equilibrio de mercado va a haber el problema del consumidor, que maximiza su utilidad, el problema de dos firmas, que maximizan sus beneficios, y le vamos a tener que agregar las condiciones de factibilidad, o sea que la oferta es igual a la demanda. Se va a haber tres problemas y una de factibilidad en el mercado. Problema de la firma 1, problema de la firma 2, problema del consumidor y factibilidad. Problema de la firma 1 es maximizar el beneficio. ¿Y cómo va a ser su beneficio? Ingresos menos egresos, ingresos menos costos. ¿Cuál es el ingreso de la firma 1? Lo que produce Y11 por el precio de lo que produce P1. Entonces este va a ser el ingreso de la firma. P por Y. ¿Qué costos tiene? Solamente tiene costos del insumo, porque acá no había capital ni trabajo. Compra esta cantidad de insumos y paga este precio por los insumos, resta. Esto es el beneficio neto. Esta es la función de producción. Por ende, la firma 1 lo que hace es maximizar el beneficio. Maximiza esto sujeto a esto. ¿Cómo solucionamos? Metemos Y11 de la restricción ahí, queda esto, y maximizamos haciendo condición de primer orden y de segundo orden. Al derivar en la función de beneficio respecto de Y del uso del insumo, porque pasó a ser la única variable, al sustituir, al derivar la función de beneficio respecto de Y12, ¿qué queda? Queda P1 por la derivada de F respecto de Y12 menos P2 igual a 0. Es esto. Y ahí pueden despejar. ¿Y qué queda? P1 sobre P2 igual a la derivada de F1 respecto a Y12. ¿Qué es esto? Lo mismo que antes, tasa marginal de transformación en la producción del bien 1. ¿Esto qué es lo que es? Un precio relativo. Es igual al precio relativo a la tasa marginal de transformación de producción. Ahora, en el mercado la firma 2 hace exactamente lo mismo. Maximiza su utilidad, lo que produce del bien 2 por el precio menos el insumo que usa del bien 1 por el precio del bien 1, sujeto a su función de producción. Acá, en la solución de mercado, da lo mismo que esté la externalidad como que no, porque el mercado lo va a resolver de la misma manera. Porque en el mercado, cada participante tiene en cuenta su problema y no el del resto. Entonces, por eso el mercado se va a volver ineficiente. Cuando haya una externalidad, el que produce la externalidad no tiene en cuenta el efecto sobre los otros. ¿Ah? Por eso, fíjense que acá la firma 2, si bien en la producción de la firma 2 hay dos externalidades, pero el productor 2, la firma 2, no las puede evitar porque las externalidades dependen de lo que hagan los otros. Él no lo puede evitar. Él tiene que tomarlo como un dato, la externalidad. Él no puede hacer nada, lo toma como exógeno. Y por ende, cuando él maximice beneficios, va a maximizar igual que cuando no había externalidades, porque al efecto de la externalidad lo toma como algo exógeno, que él no maneja. Fíjense que la solución que da al problema de maximizar el beneficio de la firma 2 con o sin externalidad es el mismo, que es este. Que dice que el precio relativo entre P1 y P2 se iguala a derivada de F respecto de Y2, que es la tasa marginal de transformación en la producción del bien 2. Con o sin externalidad, el productor 2 actúa igual. ¿Qué otro problema falta resolver en el problema del mercado competitivo? El de consumidor. Entonces ahora planteemos el problema del consumidor. Pero acá no es el planificador social que maximiza la utilidad del consumidor. ¿Qué es lo que es esto? El consumidor maximizando su propia utilidad. Acá no hay planificador. Es cada uno actuando de acuerdo a sus intereses. Entonces, el consumidor maximiza su utilidad
no sujeta a la factibilidad de la economía, sino sujeta a su propia restricción de presupuesto, que su presupuesto alcance para comprar lo que quiere comprar. Y el presupuesto del consumidor es ingresos que van a estar dados por las dotaciones que tiene del bien. ¿Se acuerdan que había dotación W1, W2, que eran del consumidor? Esas dotaciones las puede vender en el mercado y obtener ingresos. W1 por P1 le genera ingresos, W2 por P2 le genera ingresos. Y además el consumidor, como es equilibrio general, el consumidor suponemos que es dueño de las dos firmas. Si esas firmas tuvieran beneficios, ese beneficio se lo reparten al dueño de la firma, que es el consumidor. Por eso P1 y P2 es el beneficio de la firma 1, beneficio de la firma 2. Acá, por el tipo de funciones que usamos, los beneficios van a ser 0, por lo cual no vamos a tener en cuenta los beneficios, pero si fueran positivos sí los tendríamos en cuenta. Son 0 porque hay rendimientos constantes a escala. Así que el consumidor tiene estos ingresos, ¿y en qué gasta? En comprar el bien 1 y 2 para consumirlo. O sea que su gasto es P1 por X1 más P2 por X2. O sea, su gasto como consumidor. El consumidor es propietario de la firma, ya dijimos, los beneficios de la firma son estos, pero van a ser 0 los beneficios al haber rendimiento constante de escala. Y los hechos no van a afectar. El consumidor maximiza su utilidad, arma su propio lagrangiano, pero en este lagrangiano hay una función objetiva y hay una sola restricción, que es la restricción presupuestaria. Y maximiza derivando e igualando a 0. Deriva respecto a X1 y X2, que es lo que el consumidor controla, cuánto consume, y respecto a lambda, el multiplicador. De la solución del consumidor en el mercado surge lo que surge en cualquier solución de la microeconomía, que es esta, derivada de U respecto a X1 sobre derivada de U respecto a X2 igual a P1 sobre P2. ¿Qué es esto en microeconomía? ¿Ah? Eso es el típico problema que ustedes han visto muchas veces, en el cual se iguala la pendiente, la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la recta de presupuesto en un punto donde la pendiente esta es P1 sobre, eso va a depender de qué ponemos en cada eje, pero supongamos, ¿cómo está ya P1 sobre P2? Es la pendiente de la recta de presupuesto y esta otra pendiente de la curva de indiferencia es la utilidad marginal, el orden ahí es de X1 sobre la utilidad marginal del bien 2 y a su vez la utilidad marginal del bien 1 es la derivada de 1 respecto de X1 y la utilidad marginal de 2 es así. Entonces, este punto es esto. Esta solución algebraica es el punto de tangencia. El consumidor define su consumo de acuerdo a los precios relativos también. Y la condición de factibilidad en el mercado, en el equilibrio competitivo, es que la oferta es igual a la demanda. Acá son iguales las del Pareto óptimo, en definitiva. Que la suma de los usos del bien 1 será igual a la fuente del bien 1, o sea, demanda igual a oferta, y lo mismo para el bien 2. Si ustedes se fijan en la solución del equilibrio competitivo, el productor 1, que igualó la tasa marginal de transformación en la producción con el precio relativo. El productor 2, lo mismo. Y el consumidor, su tasa marginal de sustitución en el consumo con el precio relativo. Por ende, ¿qué es lo que es ahí se ve bien la mano invisible? Los precios, el sistema de precios y la mano invisible. Porque, fíjense, que acá queda claro, porque P1 sobre P2 es lo que nos permite decir que en el equilibrio competitivo todo se iguala. ¿Dónde queda eso? A ver. Acá. O sea, como esto es igual a P1 sobre P2, esto es igual a P1 sobre P2, y esto también, después se iguala todo. Los precios relativos de la economía es lo que llevan a la solución esta, que es la misma del Pareto óptimo. Porque si ustedes revisan para atrás, van a ver que, salvo el precio relativo, todo esto es lo mismo que la misma solución del Pareto óptimo. Solo que en el mercado el que lleva esa solución, ¿qué es lo que es? El precio relativo. La guía, el sistema de precios, o sea, la mano invisible.
¿Qué político es el que Argentina, el que mejor interpreta y el tema de la mano invisible? ¿Milei? No. ¿Qué otro? ¿Alguien más? ¿No? ¿Quién? Actual. No. No. ¿Quién? No, político, ese no es político. Daniel Scioli. Nunca la pegan. Bueno, ahí tiene que explicarlo. Es un político que le falta el brazo. Así que en el mercado, con o sin externalidades, esta es la solución. En el Pareto óptimo, sin externalidades, esta es la solución, que es lo mismo que esta. Por eso el mercado lleva una solución óptima socialmente cuando no hay fallas, cuando no hay externalidad de bienes públicos, nada. Cuando no hay fallas, el mercado lleva la solución óptima. Pero cuando hay externalidades, el Pareto óptimo pasó a ser este otro. Y ya el mercado, porque en el mercado había o no externalidad, la solución era esta. Ya no da al mercado la solución del Pareto óptimo cuando hay externalidades. Por eso decimos que las externalidades son una falla del mercado. El mercado no soluciona el problema, no lleva la solución del Pareto óptimo. Salvo que hoy vimos que los privados sí llegan al Pareto óptimo sin que el Estado tenga que hacer nada. ¿En qué casos? Que era el teorema de Coase. Cuando pueden negociar entre ellos, cuando los costos de negociación son muy bajos, en realidad el teorema de Coase dice si los costos de transacción son cero, y además él agrega, y están bien definidos los derechos de propiedad. Él dice, si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de negociación son cero, van a negociar los privados y van a alcanzar la solución óptima de Pareto. Que los costos de negociación o de transacción, porque se les llaman costos de transacción, que son los costos que son altos en Argentina. En realidad, cuando un país tiene problemas económicos y tiene malas instituciones, se suele ver ahí, hay mucho costo de transacción. Porque son los costos improductivos, en definitiva. No es el costo de producir algo, es todos los demás costos. Todos los costos de redactar contratos, supongamos, en una empresa hay un costo laboral de pagarle al trabajador el salario, ¿cierto? Y además hay que pagar aporte, contribución. Pero después hay otros costos que son más de transacción, que tienen que ver con la industria del juicio, o sea, con los juicios laborales, que a veces hay excesos, ahí aparecen unos costos que se podrían evitar en otras situaciones. ¿Sí? Cuando hay excesos en el litigio, ¿no? Que es algo que están tratando de solucionar ahora, de que haya menos costos judiciales. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema, eso ya creo que ya se lo cambió. Cuando hay un trabajador en negro, después generalmente, ¿qué pasa? Que algún abogado busca al trabajador o el trabajador a un abogado y en algún momento le hace juicio al patrón porque estaba en negro, porque no le hacía los aportes. En ese caso, a ver cómo sería. Supongamos, generalmente eso ocurre cuando lo despiden al trabajador. Entonces el trabajador estaba en negro y quiere cobrar indemnización. Se busca un abogado para que el patrón le pague la indemnización, aunque haya estado en negro. Entonces el abogado trata de demostrar de que en realidad esa persona formaba parte de la empresa. Y le suele pagarse la indemnización en base a, ¿cómo es la indemnización en Argentina? Es un salario por año trabajado. Entonces, si, por ejemplo, despiden a un trabajador que tuvo 20 años en una empresa, tendrían que pagarle 20 salarios. Un salario por año trabajado. Cuando el trabajador está en negro,
se empiezan a agregar muchas multas por el hecho de haber estado en negro. Ahora esas multas, hasta ahora, se las quedaba el trabajador y por ende con el abogado. Se repartían seguramente las multas por haber estado en negro, se las quedaba el trabajador con el abogado. Y ahora en la reforma que se hizo o se quiere hacer, dice, no, las multas son para el ANSES. O sea, ¿quién dejó de recaudar por haber estado en negro el trabajador? La ANSES dejó de recaudar los aportes, ¿no? ¿Y por qué ese cambio? Porque el hecho de que se podía quedar el trabajador, y en parte con el abogado, con las multas, eso llevaba a una gran cantidad de litigios, porque había un gran atractivo económico ahí de cobrar la indemnización que corresponde, más todo eso otro que eran multas, ¿no? Entonces a lo mejor en un juicio laboral, en vez de pagar 20 salarios por 20 años, se terminaban pagando 60, 70, ¿cierto? Y claro, es un incentivo bárbaro a armar juicios a cada rato. Ojo que usted dirá, bueno, pero si el trabajador estaba en negro, está bien, pero ojo que también hay juicios de relaciones laborales que nunca existieron. O sea, cuando hay mucho incentivo a la litigiosidad, se empiezan a inventar cosas también. Porque en el tema laboral muchas veces es cuestión de testigos. Entonces vos buscas un testigo que diga, yo trabajé en este lugar 20 años y después el empleador, cuando le hagan el juicio, tiene que demostrar que no trabajó 20 años esa persona, ¿cierto? Pero eso de demostrar, a lo mejor es un juicio de 5 años. ¿Y saben qué hacen los empleadores muchas veces? Cuando se trata de un caso inventado, pagan, arreglan con el abogado y dicen, bueno, a ver, ¿qué querés? Para que salgamos no gastemos 5 años y yo también tengo que contratar abogado. Bueno, quiero tanta plata, toma. A mí me han contado a veces, por ejemplo, una empresa que tenía, supongamos, alguien que producía zapatos o tenía zapatería, que tenía 3 empleados y después cerró la empresa, le hicieron juicio, pero aparecieron 4 demandas y eran 3 empleados. O sea, apareció un empleado inexistente porque alguien se avivó de demandar y el empresario, con algún testigo que habrá puesto la cara para decir, sí, esta persona trabajaba ahí, porque es una cuestión de testigos, y el empresario, como quería sacarse de arriba el problema, bueno, ¿cuánto querés? Tanto, chao. Y no fue a juicio. Por el cuarto trabajador que no existía, ¿no? O sea, en Argentina hay un exceso de litigiosidad en materia laboral por cómo están redactadas las leyes y que dan lugar a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esos son costos de transacción. ¿Y industria del juicio? Eso deriva de la industria del juicio. Juicios que están bien porque responden a la ley y hay otros que se exceden o que directamente inventan cosas. Que, de todas maneras, todos esos juicios son costos de transacción. Tanto los buenos como los malos son costos de transacción. ¿Qué más? Redactar un contrato. Vieron que ahora este gobierno está eliminando, cuando uno compra un auto o una casa, se pagan varios costos al momento de la transacción. El costo del escribano, el impuesto de sellos que te cobra la provincia y alguna cosa más. Entonces la gente generalmente no sabe, está contenta que va a comprar un auto, a todo el mundo nos ha pasado, y llegás ahí y te dicen, no, acá te faltan todavía 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay 2%, 3% de impuesto de sello, esto y aquello. Cuando vos ya quedaste seco, porque evidentemente cuando compras un auto, una casa, gastaste lo que tenías y lo que no tenías, y encima llegás y te dicen, no, busca otros 500.000 pesos porque faltan estos impuestitos. Costo de transacción, o sea, no hacen al valor del auto, hacen a la transacción. A que el Estado decidió ponerte un impuesto al momento de redactar el contrato, porque el impuesto de sello grava los contratos. Obviamente para recaudar. ¿Qué función tiene ese impuesto en términos de servicio? En Argentina hay muchísimo costo de transacción. Y mientras peores sean las instituciones de un país, hay más costo de transacción. Más juicios laborales de lo normal. Más impuestos sobre los contratos que lo normal. Esa es una forma de ver los problemas de un país que tiene malas instituciones, que hay mucho costo de transacción, que no son costos para producir algo, son costos al vivo. Son cambios de plata que cambia de mano, pero no se genera valor. Es plata que cambia de mano, pero no se genera valor. Y si hay muchos de esos costos, evidentemente la economía va a ser poco competitiva. Entonces, en países con buenas instituciones suele haber menores costos de transacción. Y eso hace más eficiente la economía, más competitiva. Entre otras definiciones de las buenas instituciones es que ayudan a alcanzar más rápido
la cooperación entre privados. O sea, un país con buenas instituciones ayuda a que la cooperación surja más rápido a menor costo, entre privados o entre privados y el sector público, ¿no? Queda claro entonces si la cooperación es más rápida y más eficiente que va a haber menos costo de transacción. Bueno, por eso, en presencia de externalidades, como el mercado no lleva a la solución óptima, va a hacer falta alguna intervención cuando los privados no la solucionan por su cuenta con una negociación. ¿Cierto? Lo que decía Coase. Así que lo que vamos a agregar ahora es cómo el Estado puede definir impuestos o subsidios aplicados en el mercado para que la solución de mercado, esta, pase a ser igual que esta otra. O sea que la solución de mercado para una externalidad es que el Estado imponga impuestos o subsidios, dependiendo de si la externalidad es negativa o positiva, para que el mercado lleve a la solución del Pareto óptimo, que es esta. O sea que en vez de esta, nos dé esta otra. Y ustedes ya se estarán dando cuenta que esos impuestos o subsidios tienen que apuntar a estas cosas, porque esta era la diferencia entre el mercado y el Pareto óptimo. Eso, no esto, era eso. ¿Cuáles son las diferencias con el mercado? Fíjense allá arriba. Es esto y esto. Y ahí se pueden dar cuenta que si el Estado pone un impuesto o subsidio que capte ese efecto marginal y este otro bien puesto, lo va a poder compensar. Entonces, esta clase termina ahí el PowerPoint con la solución al Pareto óptimo, con un gobierno que pone impuestos o subsidios para solucionar ese problema. Ahí el Estado, ahí para más fácil, en vez de P1, P2, vamos a suponer que el precio del bien 2 es 1. O sea, normalizamos. Sí, es lo mismo que decir que el precio es un precio relativo. O que P2 es 1, por ende P es P1, y cuando aparezca P2 va a ser el 1. Bueno, el Estado le va a aplicar un impuesto T al consumidor por unidad consumida de X1, porque recuerden que una externalidad era que X1 afectaba la producción de la firma 2. Entonces el Estado, al que provoca la externalidad, que es el consumidor, cuando consume el bien 1, le aplica un impuesto extra por ese efecto. Y la otra externalidad era que la producción de la firma 2, de la firma 1, afectaba a la firma 2. Bueno, entonces va a haber otro impuesto sobre la firma 1 por unidad producida, porque sabemos que esa producción afecta a la firma 2. Yo acá estoy diciendo impuesto porque estoy partiendo de la base que la externalidad es ¿cómo? ¿Negativa o positiva? Negativa. Si fuera positiva tendría que hablar de subsidios, ¿no? T le vamos a llamar al impuesto sobre el consumidor cuando consume X1 y TAO al impuesto sobre la firma 1 por unidad producida de la firma 1 porque también provoca la externalidad. Como esto es equilibrio general, si hay acá una recaudación de impuestos que antes no existía, tiene que volver al mercado de alguna manera, o sea que el Estado tiene que gastar esa plata. ¿Y qué suponemos que la va a gastar con una transferencia lump sum o de suma fija? Suponemos que una transferencia de ese tipo para que no meta ruido por otro lado, porque esas transferencias lump sum son eficientes, no generan distorsiones, ¿no? O sea que el Estado lo que recaude por los impuestos correctores lo va a gastar en una transferencia lump sum. Entonces ustedes van a ver ahora que el problema del equilibrio competitivo es el mismo que antes, solo que ahora hay dos impuestos que antes no estaban y una transferencia lump sum que antes no estaba. El problema de la firma 1, ¿en qué cambió? En que ahora, cuando se produce el bien 1, como el bien 1 genera la externalidad negativa sobre la firma 2, el Estado le cobra un impuesto octavo por unidad producida de la firma 1. Ahí cambió, apareció un impuesto que antes no estaba. Ese impuesto le resta rentabilidad a la firma 1. Y después se resuelve igual. Se maximiza, condición de primer orden. ¿Qué queda? Que P1 menos T, tau, es igual a la tasa marginal de transformación en la producción. O sea, igual que antes, solo que apareció el impuesto ahí. Y el impuesto lo que hace es reducir P1. ¿Para qué? Para que sea menos rentable producir bien 1 y por ende se produzca menos y se afecte menos a la firma 2. Ahí ya metimos una corrección, o el Estado metió una corrección. Luego viene el problema de la firma 2. Como la firma 2 no provoca externalidades, sino que sufre las externalidades negativas,
A la firma 2 el Estado no le cambia nada, no le aplica impuestos ni subsidios, la deja igual. Este problema se soluciona exactamente igual que antes. Solo que antes era P1 sobre P2 y ahora es P1 porque P2 es 1. La solución es la misma que antes. Porque ahí no está el problema del que genera externalidad, es el que sufre la externalidad. El otro que causaba externalidades era el consumidor, que al consumir el bien 1 genera externalidades sobre la firma 2. Por eso cuando el consumidor consume el bien 1, X1, el Estado le encarece el bien con un impuesto T. El Estado encarece el bien 1 para que se consuma menos y por ende genere menos externalidad a la firma 2. Resuelven todo igual, solo que ahora está el impuesto sobre el X1 que antes no estaba. Pero como el Estado recauda 2 impuestos que antes no existían, esa plata que recauda tiene que gastar. ¿Y cómo la gasta? Le da un subsidio lump sum al consumidor nativo. Por eso, en el ingreso del consumidor ahora aparece T mayúscula, que es la transferencia lump sum. En el equilibrio general no debe quedar nada afuera, todo tiene que estar en algún problema. Y resuelven igual que antes. Condición de primer orden, igual a 0. Cuando despejan, ¿ahora qué le queda? Igual que antes, solo que aparece el T sumando acá. ¿Qué quiere decir? Que ahora el consumidor va a pagar más caro el bien 1 por el impuesto, porque el Estado quiere que consuma menos del bien 1, porque ese bien 1 es el que le causa externalidad a la firma 2. El Estado le aplica un impuesto al bien 1 para que se encarezca y el consumidor elija menos del bien 1 y haya menos. Ahora, uniendo las tres cosas, bueno, la condición de factibilidad no cambia. ¿Y qué está faltando para terminar de corregir la externalidad? Que el Estado defina los 2 impuestos exactamente como tienen que ser para que corrijan la externalidad. Quiere decir que el Estado va a fijar el impuesto sobre esto era el T minúscula, era sobre la firma 1, el T minúscula, lo va a fijar exactamente para que sea igual, el T es sobre el consumidor, perdón. Fíjese que el T minúscula lo define para que sea exactamente igual a esto, que era el efecto de la externalidad del consumidor cuando consumía X1. ¿Se acuerdan que esto que suma acá era la diferencia con la solución sin externalidad? Entonces, el impuesto tiene que ser igual a esto, pero restando. Entonces, si el impuesto es igual a esto, pero restando, va a eliminar esa parte. Y lo mismo para el TAO. El TAO se define para que capte el efecto marginal de la externalidad de Y1 sobre la firma 2, restando para que sea impuesto. Cuando ustedes reemplacen este T minúscula por el que se definió en la filmina anterior y este tau por el que se definió en esa otra filmina y vuelvan a solucionar, les va a quedar que cuando hagan eso, les queda finalmente esto. O sea, el equilibrio de mercado lleva a esta solución. ¿Y esta solución cuál es? La misma que la del Pareto óptimo. Quiere decir que acá el mercado, con esos 2 impuestos definidos bien calibrados para que corrijan la externalidad, llevan exactamente al resultado del Pareto óptimo. O sea, el mercado dio un resultado que es socialmente óptimo. Esta es la solución. Sería el segundo teorema del bienestar, cuando el Estado con impuestos o subsidios logra un Pareto óptimo que quiere alcanzar. Y es la manera de solucionar un problema de externalidades vía el mercado. Vía el mercado, ¿por qué? Porque se afectan los precios con impuestos o subsidios. Esto también sería un caso de impuestos óptimos. Cuando vean impuestos, en algún momento vamos a hablar de impuestos óptimos. ¿Por qué son impuestos óptimos? Porque son calibrados para que corrijan un problema de eficiencia, ¿no? Todos los impuestos esos que son por motivos de salud, por ejemplo, se los debería calibrar como impuestos óptimos. Pongamos un impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas. La idea sería esta, ¿no? De que corrijan las externalidades, bien calibrado. Vieron que ahora también hay quienes propugnan impuestos para los alimentos con mucha azúcar o con mucha sal, todos aquellos que provocan problemas de la salud. Sería también esta idea de impuestos óptimos, que corrigen fallas de mercado, o corrigen problemas de eficiencia.
Acá el mercado llevó a una solución que es socialmente óptima, como el Pareto, como el problema del planificador social. Sí. ¿Cómo? Había un impuesto sobre X1 para que se lo consuma menos porque era el bien que al consumirse causaba externalidad. El otro impuesto, creo que era TAO, se aplicaba sobre la producción del bien 1, porque el bien 1 cuando se producía afectaba negativamente la producción del bien 2. Entonces, para que se produzca menos el bien 1 y por ende haya menos externalidad sobre el bien 2, se le aplicaba también un impuesto a la producción del bien. En los dos casos son impuestos porque generaban, en los dos casos había externalidad negativa. Si hubiese sido positiva, en vez de impuestos aplicaban subsidios, si las externalidades hubiesen sido positivas. Así el tema de externalidades queda listo. Concepto, equilibrio parcial, solución al equilibrio parcial, ejemplos, equilibrio general, solución al equilibrio general y ejemplos. El teorema de Coase, algo hablamos hoy, capaz que Laura también haya hablado. Externalidades pecuniarias y tecnológicas. Y resolver algún ejercicio. Los ejercicios en equilibrio parcial, que Laura ya le dio a alguno. En equilibrio general no damos ejercicio porque sería muy largo, pero sí esta demostración, o sea, ejercicio pero con letras y no con números. Podría ser algo como esto, pero más corto, porque este es muy largo de resolver. A lo mejor uno con una sola externalidad, por ejemplo, y con menos, que no sea, que haya a lo mejor en vez de dos bienes uno solo, cosas por el estilo. Bueno, eso es el tema externalidades. Nos está faltando dictar fallas de mercado, el problema de la competencia, monopolio natural y problema de información. Mañana vendría yo a dar clase, voy a ver si doy al menos uno de esos temas o los dos. Si puedo, los dos, porque capaz que si doy los dos nos pongamos bien al día con el dictado de clase. Listo, terminamos acá.